Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes y dispuestos a indagar un poco más en la palabra del Señor. Así que siempre es una bendición que estemos congregados como iglesia en este lugar con una libertad que el Señor solamente puede otorgarnos. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: las credenciales de Jesús. Las credenciales de Jesús es el título del sermón de esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a abarcar los versículos 30 al 47. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30 al 47. Recuerde el título del sermón de esta mañana: las credenciales de Jesús. Dice así, versículo 30 en adelante de Juan 5: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Queremos adentrarnos a tus verdades, Señor. Danos la capacidad necesaria para comprender todo el consejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades que han expresado nada más y nada menos que tu Hijo Jesucristo, Señor. Mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de comprender tus propósitos de manera individual y también de manera colectiva en tu iglesia. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona mis pecados, y que este tiempo sea grato a ti. Que tu Espíritu Santo me use esta mañana como un instrumento, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que están aquí presentes. Ora así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las credenciales de Jesús es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y a manera de introducción,
Quisiera que imaginemos por un momento que estamos en una sala de audiencias. Ahora, no una audiencia cualquiera, sino una de las más importantes del primer siglo, quizás el mismo templo de Jerusalén. En ese templo, donde los líderes religiosos se sientan como jueces, rodeados de columnas majestuosas y de una historia que ellos creen poseer. Imaginemos que estamos dentro de esa audiencia. El acusado está de pie, solo. El acusado no tiene abogados, no tiene testigos preparados, no tiene un equipo de defensa. Los cargos en su contra son graves. Los cargos hacia el acusado son quebrantador del día de reposo y blasfemo. Alguien que se hace igual a Dios. Si es hallado culpable el acusado, la pena es la muerte. Los acusadores no miran con desprecio. Los acusadores tienen una seguridad de que tienen la ley de su lado, o al menos eso es lo que ellos creen. El ambiente en esa sala está cargado de tensión. Las piedras del templo, quizás mudos testigos de tantos juicios, parecen esperar el veredicto final. Y entonces el acusado abre la boca, pero no para disculparse, no para negociar, no para suplicar clemencia. Lo que hace el acusado es presentar sus credenciales, lo que le avala a él. Y lo que sigue no es la defensa de un hombre acorralado, sino lo que a continuación ocurre es la revelación majestuosa del Hijo de Dios, exponiendo las verdades irrefutables de sus credenciales. El texto que vamos a estudiar esta mañana no es un fragmento de una historia muerta, sino más bien es una palabra viva que nos interpela a nosotros directamente. Porque la pregunta, hermanos, que resuena a lo largo de estos versículos no es solo si aquellos judíos del primer siglo creyeron o no en Jesús. No solamente es esa la pregunta es si nosotros creemos en Jesús, si nosotros aceptamos las credenciales que Él presenta en este pasaje, si nosotros que tenemos la Biblia completa, que tenemos 2000 años de historia de la iglesia, que tenemos tantos sermones escuchados, que tenemos tantos estudios realizados, vamos a cometer el mismo error que aquellos que tenían las escrituras en sus manos y no reconocieron al autor de las escrituras parado en ese momento frente a ellos. Hay algo profundamente conmovedor, querido hermano, y al mismo tiempo aterrador. Hay algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo aterrador en este pasaje. Por su parte, digo que es conmovedor porque vemos a Jesús, el Hijo de Dios, dignándose a dar explicaciones. No tenía que serlo, evidentemente. Su autoridad no dependía de la aprobación de los hombres, para nada. Pero en su infinita paciencia se sienta, por así decirlo, en el banquillo de los acusados y presenta prueba tras pruebas de quién Él es realmente. Es como si Dios mismo se rebajara a nuestro nivel para mostrarnos con argumentos que podemos entender que Él es digno de toda nuestra confianza. Eso por el lado de que es algo conmovedor. Pero es aterrador también porque a pesar de tener tanta evidencia, aquellos hombres no creyeron. No creyeron. Y lo peor, y lo que es peor, amados hermanos, no pudieron creer no por falta de razones, sino porque su corazón estaba ocupado en otras cosas. La gloria humana, el orgullo religioso, el amor por sus propias tradiciones, más que al Dios del universo.
Y aquí es donde el pasaje nos mira a nosotros directamente. Porque nosotros, la iglesia del siglo XXI, corremos el mismo peligro. Y no me estoy refiriendo solamente a la iglesia local nuestra, sino que la iglesia en general, la iglesia del Señor Jesucristo, corremos este mismo peligro. ¿Podemos tener Biblias en nuestros teléfonos? ¿Podemos conocer los puntos doctrinales fundamentales de nuestra fe? ¿Podemos asistir fielmente cada domingo? ¿Podemos estudiar las Escrituras como los judíos lo estudiaban? Convencidos de que en ellas tenemos vida eterna. Y lo grave es que no darnos cuenta de que esas Escrituras señalan constantemente a alguien más grande que ellas mismas. Podemos ser ortodoxos en nuestra teología, celosos en nuestra teología y herejes en nuestros corazones. Podemos ser celosos y ortodoxos en nuestra teología, pero ser herejes en nuestros corazones. Podemos defender la inerrancia bíblica con nuestros labios y negar al autor de la Biblia con nuestra vida. Se puede conocer ampliamente las Escrituras y aún desobedecer a Cristo. Se puede. Y ante estas credenciales, amado hermano, solo hay dos respuestas posibles. Solo hay dos respuestas posibles. Podemos, como aquellos judíos, endurecer nuestro corazón, aferrarnos a nuestra propia gloria y rechazar al único que puede darnos vida eterna. O por el contrario, podemos, como los verdaderos discípulos, postrarnos ante Él, reconocer que en Él se cumplen todas las promesas y por sobre todo, venir a Él confiados, no en nuestras obras, ni en nuestro conocimiento, sino únicamente confiados en su gracia. Las credenciales han sido presentadas. El testigo ha hablado. El jurado está en su lugar. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué harás tú con Jesús? Quiero desarrollar esta mañana 3 puntos para ir desglosando acerca de los argumentos, de las credenciales que Cristo ha expuesto y aún así no han creído en Él. Punto 1. La credencial de la obediencia al Padre. La credencial de la obediencia al Padre. Fíjense lo que dice nuevamente el versículo 30. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Punto 1. La credencial de la obediencia al Padre. Este versículo se halla en una posición crucial dentro del debate entre Jesús y los líderes que le acusan de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Este pasaje es la continuación de la confrontación que los líderes religiosos tenían hacia Cristo, porque el contexto inmediato nos habla de que Cristo ha sanado a un paralítico. ¿Recuerdan cuando Juan 5 comienza? Estaba un estanque, de tiempo en tiempo bajaba un ángel, agitaba las aguas. Frente a ese estanque estaban cojos, ciegos, enfermos, paralíticos, y el primero que se zambullía luego de que el agua se agitara quedaba sano, dice las Escrituras, de cualquier enfermedad que tenía. La cosa es que Cristo va junto a un hombre que ya llevaba 38 años estando en parálisis. Cristo lo sana, y la cosa es que Cristo le dice: toma tu lecho y anda. Pero los religiosos de la época no ven, como dije en sermones anteriores, los religiosos de la época no ven un milagro, no ven la divinidad de Dios, de Cristo aquí, sino más bien ven una infracción a la ley. Lo que pasa es que Cristo ha sanado un día sábado y le ha dicho a alguien que lleve su lecho día sábado, el cual era prohibido.
Entonces, los líderes religiosos confrontan a Jesús. En el sermón anterior vimos de que no solamente Cristo es el dador de la vida, sino también es el juez, que al final de los tiempos todos, absolutamente todos, oirán su voz de juez. Y lo más grave para los religiosos era eso precisamente, de que Cristo se hacía igual a Dios. Entonces, es en ese contexto que esta conversación que tuvo Cristo con los religiosos continúa. Tras haber sanado al paralítico, como les digo, tras haber declarado su íntima relación con el Padre, Jesús ahora presenta su defensa. La Biblia dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahora, cuando Cristo dice esto, no está haciendo una declaración de debilidad. No, Él más bien está revelándose, está haciendo una revelación de la esencia misma de su ser. El Hijo, Cristo Jesús, no actúa solo, no actúa en aislamiento, no. El autor aquí, Juan, subraya que la fuente de la autoridad de Cristo es su sumisión voluntaria al Padre. Cuando Cristo se hace igual al Padre y habla de la autoridad que Él tiene, está hablando de la divinidad suya. Pero cuando Cristo habla de su sumisión al Padre, está hablando desde la perspectiva humana suya. Su juicio, dice Cristo, es justo precisamente porque no busca su propia voluntad, no, sino busca la voluntad de aquel que le envió, presentándose, escuche bien, como el modelo perfecto de dependencia divina. Este pasaje nos señala directamente a Cristo como el segundo Adán que logra lo que el primero no pudo. Adán, en el principio, buscó su propia voluntad al comer del fruto prohibido. Jesús se mantiene firme en la obediencia al Padre. Se mantiene firme. Esta declaración, queridos hermanos, nos muestra que la esencia de Cristo no es la autonomía. No. Más bien es la comunión para con el Padre, aquel que lo ha enviado. Él no vino a hacer su propia voluntad. No. Él no vino a hacer su propia voluntad como un Mesías político, como un Mesías libertador terrenal que los judíos estaban esperando en esa época. Vino a hacer la voluntad del Padre, y esta voluntad era entregar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos la hermosa verdad de que la obediencia de Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Su sumisión no fue ocasional, no fue forzada, más bien fue la característica constante de su vida terrenal desde el pesebre hasta la cruz. Sumisión total al Padre. En Getsemaní, por ejemplo, se ve muy bien ese cuadro, y esta verdad resplandecería en ese momento con fulgor máximo cuando Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta credencial de obediencia absoluta es la que garantiza que cuando Él intercede por nosotros, lo hace no como un extraño, sino más bien lo hace como el Hijo amado que siempre agradó al Padre. Permítame aplicar este principio a nosotros hoy. ¿Qué significa para nosotros esto? Esta palabra nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. El gran obstáculo para venir a Cristo no es la falta de evidencia. El gran obstáculo para venir a Cristo muchas veces es la rebelión de nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Los líderes judíos tenían las Escrituras.
tenían los milagros, tenían el testimonio de Juan el Bautista, y sin embargo no creían. No creían porque buscaban su propia gloria y hacer su propia voluntad. La iglesia debe examinarse a sí misma. Todos nosotros debemos examinarnos a la luz de este pasaje. ¿Buscamos en la vida cristiana nuestra propia satisfacción? ¿Buscamos en la vida cristiana nuestros propios planes? ¿Buscamos en la vida cristiana nuestra propia gloria? La credencial primera de Cristo fue la obediencia. Fue la obediencia. La credencial del discípulo, es decir, de nosotros, debe ser la misma. La obediencia al Padre, una sumisión total y voluntaria para con el Padre. Esa debe ser la esencia del discípulo de Cristo. No podemos, amados hermanos, decir que conocemos a Cristo si vivimos haciendo nuestra propia voluntad. No podemos. Somos llamados a andar como Él anduvo, con total dependencia al Padre. Esto significa que nuestras decisiones, nuestro ministerio, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, deben estar marcadas por esta misma pregunta: ¿qué quiere el Padre? Y no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que agrada al Padre? Antes que me agrade a mí. La evidencia de que realmente hemos aceptado las credenciales del Hijo es que como Él podemos decir que no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Que esta palabra, amados hermanos, nos lleve a rendir nuestra voluntad ante aquel que por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y esta muerte fue de cruz, como dice Pablo. En segundo lugar, hemos visto primero la credencial de la obediencia al Padre. Ahora quiero ver la credencial del testimonio divino. Fíjese lo que dicen los versículos 31 al 40. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En segundo lugar, la credencial del testimonio divino. Este pasaje, amados hermanos, continúa con la defensa de Cristo ante los líderes judíos que lo acusan. Pero ahora Cristo Jesús cambia de estrategia. Consciente de que en la ley judía el testimonio de uno no era válido, Jesús procede a presentar, escuche bien, un cuádruple testimonio que respalda su identidad. En el contexto judío, si alguien decía o afirmaba que venía de parte de Dios o daba un testimonio cualquiera de sí mismo, este testimonio no era válido. Tiene que pasar por el filtro de otras fuentes. El contexto es aún el del juicio, y el apóstol Juan estructura este argumento con una precisión legal para mostrar que la evidencia a favor de Cristo era abrumadora. Ahora, cuando digo cuádruple testimonio,
Me refiero, en primer lugar, al testimonio de Juan el Bautista. La evidencia de la credencial de Cristo aquí, en primer lugar, que Cristo da, es Juan el Bautista. Es como si fuera que Cristo diga, bueno, si no creen en mí mismo, hay otras fuentes. Vayamos por parte. Juan el Bautista, un hombre a quien ellos mismos reconocieron como profeta. El testimonio de Juan, en el testimonio de Juan se regocijaron por un tiempo. Dio testimonio de la verdad acerca de Jesús. En segundo lugar, aparecen las obras que Cristo hace. Las obras que el Padre le dio para cumplir. Los milagros que ellos mismos estaban presenciando hablan de una mayor autoridad que las palabras de cualquier hombre. Ya tenemos a Juan, ya tenemos las obras. Ahora, el Padre mismo había testificado de él. El Padre mismo. Aunque Juan señala con tristeza que nunca habían oído su voz ni visto su apariencia porque su corazón estaba endurecido. Cristo dice, ustedes nunca le vieron, nunca oyeron su voz. Pero Juan aquí habla de que el Padre da testimonio del Hijo. Y finalmente, en cuarto lugar, aparecen las Escrituras. Las Escrituras que ellos estudiaban con tanto esmero, creyendo encontrar en ellas vida eterna, eran el testigo más solemne de todas, porque ellas estaban hablando del Hijo. La intención del autor aquí es clara. Demostrar que la incredulidad de los judíos no se debía a una falta de evidencia, se debía a la obstinación del corazón de cada uno de ellos. Evidencia había, y de sobra. Cristo hablando, Juan el Bautista, las obras, el Padre, las Escrituras. ¿Qué más debía de demostrar Cristo Jesús para que estos hombres leyeran? Este pasaje, hermanos, nos revela algo asombroso acerca de Cristo y del plan redentor de Dios. Nos muestra que toda la historia de la salvación, desde el ministerio de los profetas hasta la misma ley, apunta solamente a una persona, Jesucristo. Juan el Bautista fue la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Y su testimonio señalaba precisamente hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las obras de Jesús, sanar paralíticos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, no eran simples actos de compasión aislados, sino eran credenciales visibles del reino de Dios en la tierra, personificado en Jesús. El Padre testificó desde el cielo en el bautismo y en la transfiguración. En el bautismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y las Escrituras, desde el primer evangelio, entre comillas, de la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta las profecías de Malaquías, estaban impregnadas de promesas y sombras que encontraban su cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Sin embargo, la tragedia que Juan expone es que los judíos usaban las Escrituras como un fin en sí mismas. Es decir, las estudiaban con diligencia, las memorizaban, inclusive las debatían, pero se negaban a venir a aquel de quien las Escrituras mismas testificaban. Lo paradójico de esto. Hermanos, es posible tener la Biblia en las manos. Es posible tener la Biblia en las manos y tener el corazón cerrado a Cristo.
La letra, el conocimiento, sin la vida, solo condena. Solo Cristo da la vida. Hermanos, esta palabra nos llama a un profundo examen de conciencia. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar repitiendo el mismo error de los judíos? Tenemos la Biblia en nuestras casas, la leemos a diario, asistimos a estudios bíblicos, escuchamos sermones y sin embargo nuestras vidas no fluyen hacia Cristo. Podemos conocer teología, podemos discutir de doctrinas, podemos defender la sana enseñanza y aún así no venir a Él para tener vida eterna. El conocimiento bíblico, esto es muy importante, lo que le voy a decir. El conocimiento bíblico, sin un encuentro personal y continuo con Cristo, es un conocimiento muerto. Voy a volver a repetirlo. El conocimiento bíblico, sin un encuentro personal y continuo con Cristo, es un conocimiento muerto. Como decía alguien por ahí, el diablo es el mejor teólogo y en conocimiento nos da una luz de ventaja muy amplia. Conoce bastante el diablo de las Escrituras, conoce de Cristo, conoce de Dios, pero decía alguien, sigue siendo diablo. Los judíos creían que por tener las Escrituras tenían la vida eterna. Por eso Cristo les dice a ellos en el 39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes, les parece que por medio de ella tienen vida eterna. Los judíos creían que por tener la Biblia, las Escrituras, mejor dicho, tenían la vida eterna. Y Jesús les dice que las Escrituras mismas los acusan porque testifican de Él y ellos no vienen a Él. La iglesia debe entender, cada uno de nosotros debe entender, y la iglesia en su conjunto debe entender, que todo estudio de la palabra debe indefectiblemente llevarnos a los pies de Jesús. No estudiamos para ganar debates, no estudiamos para sentirnos superiores a otros, no estudiamos para acumular información, estudiamos para conocer a Cristo y al encontrarlo venir a Él. Él es, querido hermano, la fuente de todo conocimiento. Que el testimonio divino, amado hermano, que resuena en cada página de las Escrituras, nos impulse hoy a correr hacia Cristo, primeramente, antes que correr hacia el conocimiento. El conocimiento es bueno, sí, lo es. Pero, amado hermano, en primer lugar, esto nos debe impulsar a correr hacia Cristo, abrazarlo por la fe y encontrar en Él la vida eterna que solamente Él puede dar. En tercer lugar, la credencial que expone el corazón. Fíjense lo que dice los versículos 41 al final, 47. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque
porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La credencial que expone el corazón. Llegamos ahora, hermanos, a la conclusión del discurso de Jesús, y lo que encontramos es un giro sorprendente. Después de haber presentado las credenciales de su obediencia y del cuádruple testimonio divino, Jesús no continúa acumulando más pruebas, sino que pasa a exponer la raíz misma del problema. El contexto sigue siendo el mismo. Los líderes judíos permanecen incrédulos frente a la evidencia abrumadora. Pero Jesús, con una precisión quirúrgica, revela lo que yace en lo profundo de sus corazones, de los líderes religiosos. El apóstol Juan, al registrar estas palabras, quiere que nosotros comprendamos que la incredulidad no es un problema intelectual. La incredulidad es un problema moral y mayormente espiritual. Jesús declara: no recibo gloria de los hombres. Y con esta afirmación se desmarca de toda la dinámica religiosa de su tiempo. Los fariseos, los escribas, los religiosos vivían para ser honrados por los hombres. Buscaban, dice las Escrituras, los primeros asientos en las sinagogas. Buscaban las salutaciones en las plazas. Estos religiosos querían ser vistos por los demás. Jesús, en cambio, no depende de esa gloria humana, ni siquiera la busca. Y precisamente por eso puede diagnosticar con claridad la enfermedad de cada uno de esos religiosos. Sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ustedes no aman a Dios? Qué dura palabra habrá sido para los líderes de esa época. La ausencia de amor a Dios es la causa y la incredulidad es el síntoma. Han recibido gloria los unos de los otros, y la gloria que viene del Dios único no la buscan. Aquí se nos muestra que el corazón humano, por naturaleza, escuche bien, el corazón humano por naturaleza prefiere el aplauso de los hombres antes que el favor de Dios. Y esa preferencia ciega el entendimiento para no recibir o para no percibir la gloria de Cristo. Este pasaje nos confronta con una verdad profunda acerca de Cristo y la condición humana. Jesús se identifica aquí, o se presenta aquí como el omnisciente, el que revela lo que hay en el corazón del hombre. Aquel que no necesita que nadie le dé testimonio, porque Él ya sabe lo que hay dentro del hombre. Pero hay algo más. Jesús, amados hermanos, revela, esto es muy importante, Jesús revela que Moisés, precisamente aquel a quien ellos veneraban como el gran legislador y mediador del antiguo pacto, se convertirá nada más y nada menos que en el acusador de ellos delante del Padre. Qué grave. No, nos jactamos de la ley, nos jactamos de Moisés, y Cristo les dice: un momento, aquel de quien ustedes se jactan, ese nos va a acusar delante del Padre. Esta es una ironía tremenda. Ellos confiaban en Moisés, creían que por ser discípulos de Moisés estaban seguros, pero Jesús les dice que Moisés, de quien esperaban la salvación, testificaría en contra de ellos.
¿Por qué? ¿Por qué Moisés testificaría en contra de ellos frente al Padre? Porque Moisés escribió acerca de Cristo. Desde el pacto con Abraham hasta las profecías de Deuteronomio, pasando por los sacrificios y las fiestas, Moisés señalaba hacia el profeta que habría de venir, hacia el Cordero Pascual, cuya sangre habría de librar del juicio. Moisés escribió de Jesús. Si hubieran creído verdaderamente a Moisés, estos religiosos habrían recibido a Jesús. Pero no creyeron a Moisés y por eso no pueden creer a Jesús. Esta es la tragedia del corazón religioso, hermano. Confiar en los medios de gracia y rechazar al autor de la gracia. La ley misma que ellos esgrimían contra Jesús era el testigo más poderoso de que Él era el cumplimiento de todas esas promesas. La credencial final del Hijo es que era el testigo más poderoso de que Él era el cumplimiento de todas las promesas. La credencial final del Hijo es que su presencia y su palabra exponen indefectiblemente lo que hay en el corazón humano. O lo llevan al arrepentimiento y la fe, o lo dejan sin excusa ante el juicio. Hermanos, esta palabra es como un espejo colocado dentro del rostro de la iglesia. ¿En quién buscamos nuestra gloria? Esta es la pregunta inquietante que este pasaje nos dirige. Los líderes religiosos no podían creer porque buscaban la aprobación de los demás. El miedo a qué dirán, el deseo de ser aceptados, la necesidad de reconocimiento, todo ello llenaba sus corazones y no dejaba espacio para el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos atrapados en esta misma red? Nos preocupamos más por nuestra reputación que por nuestra santidad. Queremos ser bien vistos por los hermanos, queremos ser bien vistos por el pastor, por la comunidad, por los vecinos, y en búsqueda de esa gloria humana perdemos de vista la gloria de Dios. Pero hay más. Este pasaje nos advierte contra el peligro de confiar en nuestras tradiciones religiosas. Los judíos confiaban en Moisés y esa confianza mal entendida los cegó para no ver a Cristo. Nosotros, de igual forma, podemos confiar en nuestra herencia evangélica, podemos confiar en nuestra doctrina reformada, podemos confiar en nuestro bautismo, podemos confiar en nuestra membresía y pensar que eso nos salva. Y no es así, amado hermano. Si todas estas confianzas no nos llevan a los pies de Jesús, si no nos impulsa a amarlo y a obedecerlo, entonces esas mismas cosas que consideramos nuestras credenciales se volverán testigos en contra nuestra en algún tiempo. Hermanos, que nuestra confianza no esté en lo que tenemos, sino en aquel a quien tenemos, Cristo Jesús. Cristo es el único abogado para el día del juicio. Es el único. Pero también, paradójicamente, es el único que expone ahora la verdad en nuestros corazones. El único. Que esta palabra nos lleve a dejar de buscar la gloria de los hombres. Que esto nos lleve a amar a Dios sobre todas las cosas y correr hacia Cristo, no como los judíos que se quedaron en las Escrituras, sino como aquellos que en las Escrituras encuentran al Salvador y vienen a Él para vida eterna.
Tengo un momento más y quisiera concluir, hacer una conclusión y un llamado final. Hemos recorrido juntos este pasaje majestuoso del Evangelio de Juan y hemos visto a Jesús presentar sus credenciales con una claridad y con una paciencia realmente asombrosa. Hemos contemplado la credencial de su obediencia absoluta. Hemos contemplado su sumisión perfecta al Padre, que lo distingue de todos los hijos de Adán, porque donde nosotros nos revelamos, Él se rindió. Juan el Bautista, las obras o los milagros que Él hacía, el Padre mismo, las Escrituras hablan de Cristo. Y ahora, queridos hermanos, después de haber visto todo esto, después de haber contemplado la gloria del Hijo manifestada en su palabra, después de haber sido testigos de las pruebas irrefutables de quién es Él, el sermón no termina con un punto final. No, sino más bien con una pregunta que exige respuesta. El Evangelio no es información para archivar en nuestra mente. El Evangelio se trata de una persona. Jesús no vino a darnos datos correctos solamente de Dios, vino a darnos vida eterna, y esa vida solamente se encuentra en Él. El problema de los judíos no era que tuvieran una teología deficiente, era que teniendo la teología correcta no venían a Él para tener vida eterna. Podían estos judíos discutir horas sobre el Mesías, pero cuando el Mesías estuvo frente a ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Podían defender la ley de estos religiosos de Moisés con uñas y dientes, pero cuando Moisés les hubiera señalado a Jesús, ellos se negaron a mirar. Hermanos, no cometamos este mismo error. No sea que en nuestro afán de ser ortodoxos o celosos, no sea en nuestro afán de defender la sana doctrina, no sea en nuestro afán de estudiar la Biblia con profundidad, no sea en nuestro afán de asistir los domingos a los cultos, no sea en el afán de participar en todos los ministerios, nos olvidemos de lo esencial: venir a Cristo. No sea que nuestra Biblia se convierta en un ídolo y el Dios de la Biblia quede desplazado. No sea que nuestra teología sea impecable y nuestro corazón esté vacío. No sea que tengamos celo de Dios, pero no conforme a ciencia, y terminemos crucificando de nuevo al Hijo de Dios con nuestra religiosidad vacía. Por eso el llamado de esta mañana no es a que te esfuerces más, no es a que te propongas ser mejor persona, no es a que tome la decisión de leer más la Biblia o de orar más tiempo, aunque todo eso es bueno. El llamado está en algo mucho más simple y mucho más profundo. Ven a Cristo. Ven ahora mismo a Él. No mañana, no cuando arregles tu vida, no cuando te sientas digno, no cuando hayas dejado ese pecado que te avergüenza. Ven tal y como estás. Los judíos querían gloria y por eso no pudieron venir. Tú deja tu gloria, deja tu orgullo, deja tus excusas y ven a Cristo. Las credenciales han sido presentadas, la evidencia es abrumadora, o las evidencias son abrumadoras. El testigo ha hablado, el jurado ha escuchado. Ahora solamente queda una sola cosa: vas a venir a Él, vas a dejar tu gloria y tomar la suya, vas a dejar tu justicia y vestirte de la suya. La puerta, amado hermano, está abierta, el camino está preparado, el Padre te espera, el Hijo te recibe,
Y el Espíritu Santo te da convicción, te impulsa. Ven ahora a Cristo. Y deja tu religiosidad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar esta parte. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Señor, ayúdanos a despojarnos de nuestro orgullo, ayúdanos Señor a despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y que muchas veces nos impide correr hacia la meta. Ayúdanos Señor a enfocarnos solamente en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a desplazar nuestros ídolos, que queden a un lado, que sean desechados, Señor, y ayúdanos solamente a mirar en ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Necesitamos ser limpiados por ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice los ministerios. Bendice toda esta congregación tuya, Señor. Y que nuestra congregación tenga el único propósito de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado hasta aquí, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.